Listo. Vamos a encontrar las razones o las funciones trigonométricas con estos datos que están aquí. Entonces, antes de empezar, hagamos un recorder de lo que vimos en la clase pasada. En la clase pasada vimos nosotros las razones trigonométricas y los ángulos que involucran a las razones trigonométricas, en este caso la transformación de radianes a grados sexagesimales o viceversa, de grados sexagesimales a radianes, ¿sí? Eso es importante. Otra cosa que también es importante antes de empezar la explicación es que necesito que ustedes recuerden lo que existen de signos en el plano cartesiano, porque si no lo recuerdan, entonces va a estar un poquito complicado que ustedes entiendan en el ejercicio, ¿sí? Por ejemplo, en el primer cuadrante, ustedes saben, el primer cuadrante, la respuesta para las X va a ser positiva y las respuestas para la Y también van a ser positivas. En cambio, en el segundo cuadrante, para las X es negativa y para las Y es positiva. En el tercer cuadrante, para la X va a ser negativa y para las Y también van a ser negativas. Y en el cuarto cuadrante, para las Y son negativas y para las X son positivas. Entonces, usted no debe de olvidar aquello. Primer punto. Segundo punto, si graficamos un triángulo, voy a graficarlo en los cuatro cuadrantes. Voy a graficar el triángulo aquí y aquí les voy a hacer preguntas para que vayan comprendiendo el tema, por favor. Si no me contestan, dígame, profesor, no le entendí. Y ahí yo les explico, pero estar atentos, por favor. Y si quieren, tomen apunte, captura de pantalla, lo que sea, para que no se les olvide más adelante que les vuelva a hacer la misma pregunta. Los estoy poniendo de diferentes colores para que ustedes vean que son triángulos diferentes. Me llegó un mensaje. Ok, listo. En la clase pasada les estaba explicando que dependiendo de los lados del triángulo y dependiendo del cuadrante, nosotros vamos a encontrar elementos positivos y negativos. De entrada, de entrada para que no se les olvide, en cualquiera de los cuatro cuadrantes, la hipotenusa siempre va a ser positiva. Indiferentemente del cuadrante donde se encuentre el triángulo rectángulo, la hipotenusa siempre va a ser positiva. ¿De acuerdo? Eso no hay que dudarlo, ¿sí? En cualquier triángulo rectángulo, siempre la hipotenusa va a ser positiva. Aplica el teorema de Pitágoras y se va a dar cuenta de que no va a salir, a no ser de que antes del signo radical tenga el signo negativo, pero de ahí las hipotenusas son positivas. Ahora vámonos con el primer cuadrante. En el primer cuadrante, el cateto adyacente, tenemos el ángulo aquí, el cateto adyacente va a ser positivo y el cateto opuesto también va a ser positivo, ¿sí? Eso es en el primer cuadrante. Si tenemos el ángulo aquí en el segundo cuadrante, el cateto adyacente va a ser negativo y el cateto opuesto va a ser positivo. En el primer cuadrante y en el segundo cuadrante ya están definidos los signos. En el tercer cuadrante, si el ángulo está aquí en esta parte, entonces vamos a darnos cuenta de que el cateto adyacente es negativo y el cateto opuesto también es negativo. Si en el cuarto triángulo aquí está el ángulo, entonces nos vamos a dar cuenta de que es positivo el cateto adyacente y es negativo el cateto opuesto, ¿sí? Entonces, de esa manera me va a permitir a mí identificar los valores dentro de un ejercicio que se refiera a las razones trigonométricas. Segundo punto. Tercer punto. Recuerden que en el primer cuadrante, y ahí ya ustedes van a entender el ejercicio que les estoy proponiendo, en el primer cuadrante nosotros podemos escribir de esta forma: 0 grados menor o igual que X, que significa el ángulo, menor o igual que 90.
¿Qué significa? Que estoy utilizando o que voy a utilizar todos los ángulos que están configurados entre 0 y 90 grados. ¿En dónde están esos ángulos? Esos ángulos están en el primer cuadrante. Pero puede ser que yo no les escriba de 0 a 90, sino que se me ocurre ponerles de esta forma. A 0 sí, no hay ningún problema, pero acá en vez de 0 le voy a poner, ahí vamos a borrarle el grado sexagesimal, y en vez de 90 le puedo poner, atentos, para que ya entiendan, pi medio. ¿Qué significa pi medio? Pi medio significa un ángulo de 90 grados. Puede ser esta referencia en grados sexagesimales o puede ser esta referencia en radianes. Y observe que aquí puse incluir, ¿sí? A lo mejor no le ponga intervalo cerrado, a lo mejor le ponga intervalo abierto, que sí existe esa posibilidad. Y lo que yo necesito es que usted entienda que cuando es intervalo abierto, ni el 0 ni el ángulo de 90 se toman en cuenta, sino que de pronto va, si hablamos de enteros, de 1 grado a 89 grados, sin tomar en cuenta los extremos. Pero si incluyo el signo de menor o igual que, si voy de 0 grado incluido y 90 grados incluido. Esa es la gran diferencia entre intervalos abiertos y cerrados. Entonces, los ángulos que voy a utilizar están comprendidos entre 0 y 90 grados, primer cuadrante, donde cateto opuesto y cateto adyacente son positivos. Vamos con el segundo cuadrante. ¿Cómo le puedo colocar en el segundo cuadrante? En el segundo cuadrante le puedo colocar de esta manera, atentos. Va de 90 grados a 180 grados. Sexagesimales. Ahora, el profesor es malo y dice, a ver, no, no les voy a colocar en grados sexagesimales, sino les voy a colocar en radianes. Entonces, en vez de 90, ¿qué le voy a colocar? ¿Qué me dice? Y Pi medio, porque pi medio corresponde a 90 grados. Y 180, ¿cuánto le voy a colocar en radianes? Solo pi. Solo pi, muy bien, porque es un pi nada más. Perfecto. Vámonos con el tercer cuadrante entonces. En el tercer cuadrante, en grados sexagesimales va. Voy a poner ahora con intervalo abierto porque, perdón, sí, intervalo abierto porque arriba ya tengo intervalo cerrado. Abierto de un lado y abierto del otro lado. Por lo tanto, dígame por favor, ¿qué le voy a colocar acá? 180 y del otro lado, ¿qué le voy a colocar? 270 grados. 90 más 90, 180 y más 90, 270 grados. Pero no le vamos a colocar solamente en grados sexagesimales, sino en pi radianes. Y ya me dijeron ustedes que 180 corresponde a solamente pi. Y 270 corresponde a 3 pi medio. Y por último, en el cuarto cuadrante, ya no les voy a colocar esos valores, sino que los que corresponden al cuarto cuadrante. Y acuérdense que en el cuarto cuadrante hay valores positivos y valores negativos, que van desde el ángulo de 270 a 360, que ya es la vuelta completa, o si no, 3 pi medio, 3 pi medio a 2 pi, que ya es la vuelta completa. Hasta allí, jóvenes, ¿alguna pregunta? Entonces ya les he explicado más o menos de qué se trata esa regla, ¿no? De dónde van a estar ubicados los ángulos según el cuadrante, según el plano cartesiano, según los signos.
Y acuérdense que en el triángulo rectángulo, dependiendo del lado donde se encuentre, también puede ser negativo o positivo, o negativo, o positivo o negativo, cualquiera de los cuadrantes que están exponiendo en la pantalla, ¿no? Ok, listo. Con esta premisa, con esta breve explicación, ahora sí vamos a resolver. Vamos a copiarlo para otro lado porque ya no tengo espacio aquí. Dígame, a ver entonces, quiero escuchar criterios. ¿Ya entendieron algo de lo que está aquí? Pregunto, ¿en qué cuadrantes van a estar las funciones trigonométricas? Primero, segundo, tercer cuadrante. Que va de pi medio a pi. ¿Qué cuadrante Segundo. es ese? El segundo. Segundo cuadrante. Quiere decir que va de 90 a 180 grados. 90 a 180 grados. Listo. Si va en el segundo cuadrante, entonces vamos haciendo el plano cartesiano, a ver, el plano angular o como queramos llamarlo. Para ubicar segundo cuadrante, dicen, segundo cuadrante, vamos acá. Listo, muy bien. Ahora, si estamos en el segundo cuadrante, entonces asumimos que debemos de dibujar o graficar un triángulo. No sabemos las medidas del triángulo, no lo sabemos, pero sí hay datos que nos permiten averiguar. Por ejemplo, ya el pi medio menor que x menor que pi, ya lo resolvimos, segundo cuadrante. Ahora, les pregunto, ¿cómo estaría correcto si yo coloco aquí el 5 y acá el -3? O si coloco aquí el -5 y acá el 3. Primera o segunda será la verdadera razón. ¿Qué dicen ustedes? La primera. Lo primero, ¿por qué? ¿Cómo yo concluyo dónde voy a colocar el 3 positivo o negativo, 5 positivo o negativo? Acuérdense de las funciones trigonométricas que vimos en la clase pasada y decíamos que el coseno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que el seno es igual, el seno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que la tangente es igual, ya para que se vayan despertando, es igual al seno sobre coseno. O también puede ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Estamos de acuerdo? Miren que estamos recordando todo lo que habíamos visto en la clase pasada. Por lo tanto, si tengo coseno de alfa menos 3/5, el coseno es la relación que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Y si me acaban de decir que la hipotenusa es positivo, entonces el cateto opuesto sobre la hipotenusa es 3/5. Quiere decir que la hipotenusa es 5 positivo, 5 positivo. Y el coseno del ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si el ángulo lo tenemos aquí, entonces el cateto opuesto sería menos, perdón, cateto adyacente sería -3 aquí, cateto adyacente, ¿de acuerdo? Porque el coseno es la relación que existe entre el cateto adyacente y y la hipotenusa. Y entonces, bueno, coseno. Listo.
Ya estamos entonces con las funciones trigonométricas. Podemos encontrar seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, pero resulta que antes de aquello deberíamos de encontrar el lado opuesto, porque no tenemos, ¿no? Hay dos fórmulas sencillas para calcular el lado opuesto. La primera es utilizando el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice, y lo voy a hacer directo aquí, que el opuesto va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿sí? De 5 al cuadrado, que es 25 menos 3 al cuadrado, que es positivo, menos 3 menos 9, ¿sí? Entonces la raíz cuadrada menos por, a ver, sí, menos. Entonces vamos a obtener de que es la raíz cuadrada de 16. Y la raíz cuadrada de 16 en el número positivo es 4. Por lo tanto, aquí mi cateto opuesto va a valer 4 puntos. Hay otra manera sencilla, no tan sencilla como la que acabo de explicar, pero sí es sencilla, utilizando el mismo coseno de menos 3 quintos. Vamos a usar ese ahí para saber y porque necesitamos también ver otra alternativa. Coseno de x es igual a menos 3 quintos. No hay ningún problema. ¿Cómo calculamos el ángulo X? El ángulo X lo calculamos en la calculadora, valga la redundancia, si nosotros le colocamos de esta forma. ¿Ok? Entonces usted con su calculadora en la tecla superior izquierda dice Shift, aplaste la tecla Shift y a continuación la tecla de coseno y entre y coseno a la menos uno por supuesto y entre paréntesis coloque menos 3 quintos y dígame la respuesta por favor. 126,86. ¿Cuánto? 126,86. Redondeémosle a 127 ya. ¿Listo? 127 o 126 no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces el ángulo es 127. Y como queremos calcular, porque no tenemos el opuesto, y para calcular el opuesto vamos a utilizar el seno, el ángulo seno. Acá arriba vamos a ponerle el ángulo, vamos a utilizar el ángulo seno de 180, perdón, de 127, es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es 5. Aplicamos la regla de transposición de términos y decimos que el opuesto es igual a la multiplicación de 5 por seno de 127 y dígame la respuesta, por favor. 5 por seno de 127. ¿Cuánto? 3,99 me sale. ¿Cuánto? 3,99. 3,99. Y si lo redondeamos, ¿a cuánto lo vamos a redondear entonces? 4. A 4, ¿no? El mismo valor que salió aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces, 5 seno de 127 es igual a 3,99, que redondeado sale 4. Entonces, de las dos maneras se puede calcular un lado de un triángulo siempre y cuando conozcamos los otros dos y podamos encontrar el valor del ángulo y ahí sí, o de la dirección y ahí calculamos ya los lados. Si no, simplemente aplicamos el teorema de Pitágoras.
Y ya una vez que tenemos todos los cuatro, entonces vamos con seno de alfa, perdón, seno de x, coseno de x. Bueno, por parte, entonces, el seno de x, ¿a qué va a ser igual? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa, en este caso menos, perdón, 4/5. El coseno, ya sabemos el coseno porque nos da el ejercicio. El coseno de el ángulo alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y el cateto adyacente es -3/5. La tangente, ¿a qué va a ser igual? La tangente de x es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, 4 sobre -3. Ya sabemos qué va a pasar en ese sentido, ¿no? Los 4/3. La cotangente, la secante y la cosecante es todo lo contrario de la tangente, del coseno y del seno, respectivamente. Ahí usted lo complementa en su cuaderno. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Una consulta? ¿Qué nos dice el peso Jocelyn? ¿Alguna pregunta? Joel Muñoz, Jason Orrala, Daniel Ramírez, cuénteme, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿No hay preguntas? Por ahora no. Por ahora no, muy bien, por ahora no, pues ya mismo en el trabajo grupal hay capaz que me van a preguntar. Puede ser. Listo, esta es la primera explicación. Vamos con la segunda explicación. Supongamos que mi estimado o mi estimada, supongamos que el estimado Jordan Gracia, o si no, la señorita Maura Mite, o Génesis Alaña, o Lady Santos. Supongamos que se les olvida la calculadora para el examen y justo el profesor les pone transformar, transformar, transformar y ahora yo qué hago si no tengo la calculadora y ahí es fácil, se me hace colocar la respuesta. Listo. Continuamos entonces. Ahora observa el siguiente cuadro. Puede ser que se le haya olvidado la calculadora, pero yo les voy a explicar un procedimiento sin usar la calculadora de las funciones trigonométricas de seno, coseno y tangente de los famosos ángulos notables. ¿Cuáles son los ángulos notables? El 0, el 30, el 45, el 60 y el 90. Se llaman ángulos notables porque en primer lugar están en el primer cuadrante, todos son positivos. Y estos ángulos se los toma para calcular diferentes medidas en el segundo, tercer y cuarto cuadrante. ¿Por qué? Porque hay grados sexagesimales o medidas angulares que se repiten en cada cuadrante, pero hay que tomar en cuenta siempre los signos. Y no me refiero a los signos zodiacales, por si acaso, sino al signo de más y menos. ¿Sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta aquello, ¿no? Ahora, ¿cómo yo calculo el seno de cero, el seno del coseno y la tangente de cero si no tengo calculadora? Fácil. Primer paso, atentos, por favor. Vamos a colocarle aquí una fracción. Y en esa fracción le vamos a colocar raíz de 1/2. Todos los denominadores van a ser 2. ¿Qué le voy a colocar en el segundo cuadro? En el segundo cuadro le voy a colocar raíz de 2. ¿Y la vamos a dividir para cuánto? Para 2, porque la norma me dice que así tiene que seguir la regla.
Vamos ahora con el ángulo de 45. A ver, 45, 45, 45, 45 y se olvidó 45. Entonces hacemos la fracción y colocamos. Observe, si aquí va raíz de 1, acá va raíz de 2, entonces por lógica, ¿qué raíz va a ir acá? La Raíz, 3. raíz de 3 sobre 2. Y por lógica, ¿qué va a ir en el de 60? Raíz. El 4 y en el 95. Raíz de Así. 4. Aquí hacemos una pequeña corrección y vamos a trasladar lo siguiente. Este 4 se va para el 90, este 3 se va para el 60, este raíz de 2 se va para el 45, este se queda en el 30 y el que empieza con 0 debió haber empezado con 0 también. Es decir, raíz de 0. ¿De acuerdo? Más fácil, ¿no? A ver, coloco 0, 1, 2, 3, 4. Segundo paso, raíz, 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 raíz. Tercer paso, dividido para 2, dividido para 2, dividido para 2, dividido para 2 y dividido para 2. ¿Cuál es la respuesta de raíz de 0 sobre 2? La es 0, o sea, igual a 0. ¿Sí? No podemos en ese sentido sacar un valor numérico más que el 0. ¿Cuánto es la raíz de 1 sobre 2? La raíz de 1 sobre 2, la raíz de 1 sobre 2. Lo dejo expresado en fracción. ¿Cuánto es la raíz de 2 sobre 2? Bueno, si quisiera aplicar racionalización, lo puedo hacer, pero por el momento dejémosla allí, con raíz de 2 para 2. El de 60, raíz de 3 sobre 2. Lo podemos calcular con la calculadora, valga la redundancia, pero como estamos haciendo con números y no tenemos la calculadora, lo dejamos como raíz de 3 sobre 2. 90 grados, raíz de 4 sobre 2, aquí sí hay respuesta. ¿Qué es igual a respuesta? Raíz de 4 es 2 y 2 dividido para 2, 1. ¿De acuerdo, jóvenes? Sin ver la calculadora. Sin ver la calculadora, vamos ahora con coseno de 0, coseno de 30, de 45, de 60 y de 90. Pero ahora vamos a empezar todo lo contrario. ¿A qué me refiero con empezar todo lo contrario? A que acá le voy a colocar, aquí le voy a colocar la raíz de 4 sobre 2. Acá le voy a colocar raíz de 3 sobre 2. En otras palabras, sí, en el seno iba aumentando el 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. En el coseno, en cambio, va disminuyendo de 4, 3, 2, 1 y se terminó el proyecto. Por lo tanto, el seno de 30 es 0, de 30 es un medio, de 45 es raíz de 2 sobre 2, de 60 raíz de 3 sobre 2, de 90 raíz de 4 sobre 2, que es igual a 1. El coseno, 4, 3, 2, 1, raíz de cada uno de los numeradores. En el primero, coseno de 0 grados es 2 sobre 2, que es 1. En el segundo, que es raíz de 30, perdón, raíz de 3 sobre 2, no se puede hacer casi mucho. En el coseno de 45, raíz de 2 sobre 2, por supuesto, no hay ningún problema. Coseno de el nuevo papa en ese sentido, sí. El coseno de raíz de 3 sobre 2, de raíz de 1 sobre 2, perdón, es un medio. Y por último, raíz de 0 sobre 2 es 0. Si ustedes se dan cuenta, en la primera fila iba aumentando de 0, 1,
2, 3, 4 en el numerador y después simplificaba para 2 todo, porque así dice la norma. En cambio, en el segundo fila vamos de mayor a menor, 4, 3, 2, 1 y así nos viene a salir el mismo resultado. Regalo 2 puntos al examen. Bueno, quien se los quiera ganar, por supuesto. Aparte de que tenga la cámara activada. ¿Cómo calculo la tangente? Uy, en la sala no hay nadie ya.